El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Así que vamos a empezar con la clase hoy del Evangelio de Juan. Así que hoy vamos a tratar estos temas, porque hoy ya vamos a entrar en el capítulo número 1, que va a hablarnos acerca del verbo, vamos a ver qué es la palabra logos, y vamos a ver cómo es que este capítulo 1 del Evangelio de Juan nos da una muy buena aproximación de lo que significa la Trinidad, ¿verdad? Esto de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como un ser solo compuesto de 3 personas. Todo eso lo vamos a desglosar hoy en el capítulo 1 de Juan. Pero antes que nada, como siempre, empezamos con un chiquito repasito acerca de cuál es el propósito por el cual Juan escribió el Evangelio. Esto lo hemos repetido en los últimos lunes. Juan escribió su Evangelio para que al leerlo nosotros creyéramos que Jesús es el Hijo de Dios y que al creer en que Jesús es el Hijo de Dios podamos tener vida eterna, ¿verdad? Aquí están entonces los 3 pasos. Quiero leer el Evangelio de Juan y al leerlo voy a creer que Jesús es el Hijo de Dios y al creer que Jesús es el Hijo de Dios entonces obtengo la vida eterna. Amén. Eso está claro de las últimas reuniones que hemos visto. Y en la reunión anterior habíamos visto también qué era lo que tenía el Evangelio de Juan, cómo se componía. Y vimos que se componía de 8 señales, 10 afirmaciones y 15 enseñanzas, que son las evidencias que el Evangelio de Juan nos ofrece de que Jesús es el Hijo de Dios. Esas 8 señales, esas 10 afirmaciones, esas 15 enseñanzas que a lo largo del desarrollo van a ir apareciendo, ya las vimos con algún nivel de detalle el lunes pasado. Así que ahora lo que vamos a hacer es entrar de lleno a leer lo que se llama el prólogo del Evangelio de Juan, ¿sí? Que es Juan desde el capítulo 1, versículo 1 al 18. Eso es lo que conocemos como el prólogo del Evangelio de Juan. Así que vamos a tomar una Biblia y vamos a leerlo juntos. Me había quedado un poco lejos la Biblia, ya la encontré. Así que bueno, les voy a ir leyendo entonces el prólogo de Juan capítulo 1. Lo vamos a ir leyendo todos juntos. Si hay alguno que tenga la Biblia a mano y quiera leer, puede interrumpir el micrófono y me dice quiero leer algún versículo, ¿verdad? Bueno, Juan capítulo 1. Vamos a dividir. Si alguien quiere leer, que levante la mano. Viviana va a leer, yo voy a leer. Shaman, tú vas a leer. Somos 3. ¿Quién más va a leer? Estelita, no te Estelita va a leer. Nada. Somos 4. Muy bien. Bueno, una bendición entonces. Así que vamos a leer 3 versículos cada uno. ¿Les parece? Bueno, voy a empezar leyendo los primeros 3 versículos de Juan. Después sigue Estelita, después sigue Viviana y después sigue Yamandu. Todos vamos de a 3, ¿les parece? Perfecto. Están todos en el capítulo 1 de Juan. Yamandu está buscando todavía a Juan. Dale. Bien, vamos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estelita. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, al fin de que otros creyesen por él. ¿Hasta ahí? Amén. Viviana. Amén. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Yamandú, del 13 al 15. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y era primo también. Bien, porque de su plenitud tomamos todos,
y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí hicimos la lectura del primer capítulo, de los primeros 18 versículos del primer capítulo de Juan. Esto es lo que se conoce como el prólogo del Evangelio de Juan. Esta porción, nosotros vamos a ver ahora, que es un cofre que está lleno de joyas, que más adelante, a lo largo del Evangelio, Juan las va a ir sacando y las va a ir desarrollando. Es decir, este prólogo, en estos versículos, se resumen muchas de las enseñanzas que el propio Juan va a desarrollar más adelante. Y yo se las voy a ir punteando ahora solamente para que las vean, muy por arriba, para que las conozcan, porque hoy nos vamos a concentrar en esas tres palabras que dijimos al principio. Hoy nos vamos a concentrar en el verbo, en el logos y en la Trinidad. Pero para que ustedes vean cómo de cada versículo de este primer capítulo de Juan, más adelante en el Evangelio de Juan siempre aparece alguna referencia que lo desarrolla mejor. Y el primer versículo, los primeros dos versículos que vemos ahí, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Se vuelve a repetir en Juan 17:5, cuando Jesús está orando y dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es decir, el Evangelio de Juan nos deja bien claro que Jesús y el Padre siempre existieron juntos desde toda la vida, desde el principio, desde siempre, ¿verdad? Ese es el primer concepto. El segundo, que nos va a explicar el Evangelio de Juan y que lo va a desarrollar más adelante, el mismo Evangelio, es que Jesús es la vida. Dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Juan 5:26 dice así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Usted y yo tenemos vida, pero no podemos dar vida. Por ejemplo, si a mí se me cae una persona, ahora acá se me desploma, se me desmaya, ¿no? se muere súbitamente. Yo no tengo ninguna capacidad para darle vida a esa persona, ¿verdad? Puedo orar para que Dios la levante, la sane, la reviva, pero yo no tengo ninguna capacidad de darle vida a esa otra persona, de tocarla, de soplarle, de gritarle para que reviva, ¿no? Porque nosotros no damos vida, pero sí el Hijo y el Padre, porque ellos son vida, y ellos sí tienen vida en sí mismos y dan vida. Punto número 3, en Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y más adelante, en el capítulo 8, se desarrolla esto. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El otro concepto entonces es que el Señor es luz. Así que vimos que el Señor estaba en el principio, vimos que el Señor es vida, vimos que el Señor es luz, y ahora va a venir el número 4, que nos va a mostrar que la condenación. Miren lo que dice ahí: la luz en las tinieblas resplandece, ¿verdad? Yo ahora apago aquí tinieblas, ¿verdad? Perfecto, nadie me ve, pero yo prendo la luz y automáticamente las tinieblas desaparecieron. Huyen las tinieblas ante la luz cuando la luz resplandece. No hay que hacer más nada, solo que prender la luz. Las tinieblas no prevalecen sobre ellos. Y bueno, ¿por qué la condenación? Porque fíjense lo que dice Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, los hombres han elegido andar en tinieblas, han elegido rechazar la luz que vino al mundo. Entonces la condenación no es que nunca nos trajeron luz, sino que nos trajeron luz y nosotros decidimos apagarla. Bueno, nosotros no, ¿verdad? Amén. Punto número 5, orientación. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Es el mismo versículo, pero más adelante Juan desarrolla esto. Dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo está la luz entre vosotros, mas andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Sí? El que anda en tinieblas no sabe para dónde va desorientado. Pero gracias a que tenemos la luz en nuestras vidas, podemos saber hacia dónde ir. Tenemos guía, tenemos dirección, tenemos orientación. ¿Sí? Siguiente punto, que aparece también en el prólogo de Juan: el rescate. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y más adelante Juan va a desarrollar en estos otros dos versículos lo siguiente. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice Jesús: yo, la luz,
he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Sí? Por eso a este punto le hemos llamado el rescate. Porque el que cree en Jesús, que es la luz, no va a permanecer en tinieblas, será rescatado. Y acá viene uno de los versículos más tristes que uno puede ver en la vida, el versículo del rechazo. Lo leímos hace poco. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto dice Juan acerca de Jesús. Porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Este versículo se puede ver de muchas maneras. Jesucristo, como el Mesías de Israel, vino a su pueblo Israel y su pueblo no lo recibió. Pero en realidad hay que verlo de una forma un poco más amplia. El Señor Jesucristo vino a sus criaturas, a todos, no importa de qué nación, y sus criaturas no lo reciben, lo rechazan. Es uno de los textos más tristes que tiene la palabra del Señor. El Señor, con amor, ha creado al hombre, vino hacia el hombre y el hombre no le ha recibido. Punto número 8, el nuevo nacimiento. ¿Sí? Dice así Juan 1 al 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos son los hijos de Dios, ¿verdad? En el versículo anterior, en Juan 1:12, decía que los que creyeron en el Señor les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios no nace de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que el Hijo de Dios nace directamente de Dios. Y esto luego lo va a desarrollar el propio Señor Jesucristo en el capítulo 3, cuando conversa con Nicodemo, y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y luego más adelante se desarrolla ahí en Juan 8, vosotros, acá es donde Jesús está discutiendo con los judíos, ¿sí? Entonces Jesús les está diciendo que no son dignos hijos de Abraham, porque no puede ser que no crean en él. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Así entonces está hablando del nuevo nacimiento porque era necesario que los judíos que están entablando esta discusión con Jesús en ese momento, nacieran de nuevo para poder creer en Él. Mientras no nacieran de nuevo no podían creer en Él. El nuevo nacimiento es un acto espiritual. Como nosotros recordamos que vimos el lunes pasado, somos un alma, que tenemos un espíritu que se conecta con Dios, con lo sobrenatural, y tenemos un cuerpo que es el que se conecta con este mundo natural, material, ¿verdad? Por eso, para poder conectar con Dios, nuestro nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento espiritual. Seguimos con el punto número 9. Estamos repasando las cosas que dice el capítulo 1 de Juan y cómo luego se desarrolla más adelante a manera de resumen. Todavía no hemos entrado en el tema que vamos a desarrollar hoy profundamente. Solamente estamos tomando conocimiento, ¿verdad? Después ustedes saben que esto lo mandamos por WhatsApp y lo subimos a YouTube para repasar. Bueno, la gloria de Dios es el otro punto. Juan 1:14. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto se desarrolla más adelante en Juan 12:41, donde Jesús dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Estamos hablando de cómo la gloria de Dios reposa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente punto es el del Hijo unigénito, el único que ha visto a Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Este versículo lo repetí. Y ahora vamos a ver lo que se desarrolla más adelante. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto lo habíamos visto también la vez pasada, ¿verdad? Nadie vio nunca al Padre, pero Jesucristo es la imagen del Padre. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá estamos haciendo hincapié en que el Hijo de Dios es unigénito, es único en su especie, es único, no hay otro. Eso también lo estuvimos viendo en la clase pasada. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. Juan 6:46, ¿verdad? Y creo que también lo conversamos el miércoles de la semana pasada en nuestro culto, de cómo el Padre y el Hijo se conocen entre ellos a un grado de intimidad tan profunda que debería ser nuestro deseo también querer conocer a Dios de esa misma manera, porque habíamos visto que el Señor Jesús dijo que nadie conoce al Padre sino Él, y nadie conoce al Hijo sino el Padre,
y aquel a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. Es decir, nuestro Señor Jesús quiere revelarnos al Padre al mismo nivel de intimidad con el que Él y el Padre se conocen, y eso es realmente hermoso y tremendo. Y termino el último punto que desarrollamos, es el de la gracia. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? Y repetimos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una gran definición de gracia, ¿verdad? Porque la vida eterna entonces es algo que el Señor nos ha dado por su gracia. Y Jesús le dijo en Juan 14:6, esto es en respuesta a Tomás, cuando Tomás pregunta, no sabemos a dónde va, Señor, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En ese momento en que Jesús dice, ustedes saben bien cuál es el camino, y Tomás dice, no tenemos idea cuál es el camino. Jesús dice, yo soy el camino. Bueno, esto fue un breve resumen, repaso, para que viéramos cómo en cada uno de estos 18 versículos del prólogo de Juan, del primer capítulo, hay un montón de conceptos que luego más adelante el apóstol Juan los toma para ir desarrollándolos. Pero vamos a entrar en el tema que es el tema clave de noche, el tema candente, yo diría el tema más lindo para desarrollar del capítulo 1 de Juan, que es el logos. ¿Sí? El logos, que es la palabra logos. ¿Sí? Y nosotros leímos hoy temprano Juan 1 del 1 al 3, que yo se lo voy a leer de vuelta, y ustedes lo tienen por ahí en sus respectivas Biblias. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin el verbo, que es Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Logos es la palabra griega que se traduce como verbo en estos versículos que hemos leído. ¿Sí? Cuando Juan escribió esto, originalmente hace 2000 años, él escribió logos. ¿Sí? Y es bien interesante entender por qué será que que Juan habrá querido utilizar la palabra logos para expresar acerca de Jesucristo. ¿Por qué lo llamó el logos? ¿Por qué lo llamó el verbo? Perdón, ¿y por qué en griego? Porque se escribía en griego en aquella época, era el idioma universal, era como el inglés de ahora. Juan le escribía más que nada a los judíos helénicos. Había en aquel entonces los judíos que se quedaron en la tierra de Israel, a los cuales llamamos judíos palestinos, y los judíos que habían emigrado, que volvían cada tanto a Jerusalén para el fin de eso, los judíos helénicos, que incluso muchos lograban ciudadanía romana, etc. El idioma universal, dentro de todas las provincias del imperio, en aquel entonces todavía era el griego, todavía estaba heredado del imperio helénico. Entonces Pablo escribe en griego, Juan escribe en griego, la mayoría escribe en griego, pero las escrituras del Nuevo Testamento, casi todas, la mayoría se conservan en griego. Entonces, la pregunta es, ¿por qué utilizó la palabra logos? ¿Sí? Y el primer apunte interesante es que Juan pretendía establecer un puente entre Dios y los griegos y los judíos helénicos. Cuando Jesús vino a la tierra, la filosofía griega ya tenía aproximadamente unos 7 siglos de desarrollo, unos 700 años de desarrollo. ¿Sí? Los griegos fueron buscando de a poco ir sustituyendo su creencia en los mitos. Ustedes saben que los griegos inventaron unos mitos fenomenales, ¿verdad? Ellos para cada cuestión de la naturaleza tenían un dios distinto. ¿Sí? Primero era la diosa Gea, que es la de la tierra, por eso decimos geografía. ¿Sí? Pontos era el dios del océano, Cronos el dios del tiempo, por eso decimos cronómetro. Fíjense cómo la influencia griega ha atravesado otra vez la cultura. Bueno, después tenían a Zeus en el cielo, a Poseidón en los mares, etcétera, 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 ¿verdad? Eolos manejaba el viento, por eso decimos energía eólica, la que produce el viento, un montón. Entonces, los griegos fueron formando su entendimiento de la naturaleza, creando un dios para cada cosa. Pero aproximadamente 700 años antes de Cristo empezaron a ir cambiando esas ideas para tratar de darle paso a la razón, para tratar de razonar a ver por qué el mundo funcionaba de la manera que funcionaba. Y se imaginaron un principio rector de todas las cosas. Pensaron en una esencia original, en un origen esencial. Y ellos concibieron algo llamado logos,
Por eso ustedes lo están leyendo ahí. Los griegos se referían al logos como el principio que gobernaba el mundo, ¿sí? Sin saberlo ellos, le atribuyeron a ese logos capacidades divinas. No podían evitar atribuirle divinidad, al menos a ese principio rector, a ese logos. Y sin saberlo estaban buscando a la persona que está detrás de todas las cosas, que es al Dios creador. Pero como ellos habían elegido el camino de la razón y rechazaban el camino de la revelación, no llegaron nunca a percibir con claridad a Dios mismo. Porque sin revelación, la búsqueda se bifurca una y otra vez, arribando siempre a respuestas incompletas e imperfectas. Pero bueno, los griegos al menos tenían esa noción de que existía un logos, que era el principio rector de todas las cosas. Y Juan adopta ese término que es popular, y le agrega un nuevo significado. Declara que el logos es más que un principio rector. El logos es una persona, que es la persona de Jesucristo. Entonces, de esa manera, al elegir logos, que es lo que hoy nosotros traducimos como verbo o palabra, estaba tratando de tender un puente entre los lectores de cultura helénica. Pero no solamente eso. También Juan quiere extender un puente entre sus potenciales lectores que fuesen hebreos. ¿Por qué? Porque la fe judía estaba muy centrada siempre en la palabra de Dios que vino con Moisés. Y miren lo que dice Jesús cuando está discutiendo. Les dice: no piensen que yo soy el que los va a acusar delante del Padre, porque quien los acuse será Moisés, en el que ustedes tienen puesta su esperanza. Si realmente le creyeran a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió sobre mí. Pero si ustedes no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo digo? Acá, lo que se nos explica es que Moisés, a través de toda la literatura que dejó escrita, básicamente los primeros 5 libros de la Biblia, toda esa escritura es un testimonio de Jesús, y no como lo usaban los que eran contrarios a Jesús en aquel entonces, que trataban de utilizar la palabra, la Torá, en contra de Jesús, sino que Jesús les expone que toda la escritura sagrada hebrea es un aviso, es un anuncio de su venida y su ministerio, es un testimonio de Jesús. Entonces, cuando Juan se refiere a Jesús como el Logos, está diciendo que Jesús es la palabra de Dios para nosotros. La palabra misma de Dios que llegó a nosotros por Jesús es una revelación mucho más completa de la que vino por Moisés. Y los que se niegan a recibir a Jesús están negándose a recibir la palabra de Dios. Entonces Juan establece ese nexo bien concreto, también refiriéndose a los judíos de cultura hebrea, diciéndoles, bueno, ustedes que tanto respeto, admiración y esperanza tienen en la palabra que Dios les ha dado, bueno, sepan que Jesús es la palabra. Ese Jesús es la palabra. Es la expresión humana del carácter de Dios sobre el cual Moisés había escrito. Y acá pasamos al tercer punto de por qué utiliza la palabra logos. Porque es una forma de describir a Dios mismo. ¿Sí? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y después sigue más adelante el versículo. Entonces está en Hebreos 1, del 1 al 3. No sé por qué se me escapó un 8 ahí. Del 1 al 3. Del 1 al 3. Se me escapó un numerito. Bueno, ¿qué es lo que estamos tratando de explicar acá? Que las palabras pueden expresar las emociones y los pensamientos más profundos de una persona, ¿verdad? Conocemos mejor a las personas cuando alguien conversa con nosotros. ¿Sí? O sea, nosotros nos vamos conociendo entre todos porque compartimos tiempo, conversamos, hablamos de nosotros. Entonces de esa manera nos conocemos mejor. Entonces, así como las palabras revelan la mente y el corazón de una persona, Jesús, que es el Verbo, nos revela la mente y el corazón de Dios. Jesús es la palabra porque Él nos transmite cómo es Dios. Jesús es los pensamientos de Dios que podemos oír. Es la voluntad de Dios que podemos comprender. El amor de Dios que podemos sentir. Nadie jamás ha visto a Dios, pero el Verbo se hizo carne y nos reveló a Dios. Así que estas son una de las razones por la cual entendemos que Juan utilizó la palabra logos para expresar al Señor Jesucristo. Y ahora que ya hemos visto que el logos es Jesucristo, vamos a ver las características que tiene el Verbo. Vamos a ver las características de Jesucristo. Y aquí hemos puesto de vuelta el primer versículo de Juan. Y fíjense que acá hay mucho para desarrollar. En el principio era el Verbo,
y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Fíjense que Juan enseguida, en el primer versículo que escribe, de entrada, de arranque, primero dice que el verbo existía ya desde el principio y que el verbo estaba junto con el Padre, pero que también era el Padre a la misma vez. El verbo era Dios y era con Dios y era Dios. ¿Cómo se entiende esto? De las dos cosas a la misma vez. Bueno, nos vamos a ir desglosando de a poquito para que nos quede claro, ¿sí? Pero, primera característica que sale de este versículo que leímos: el verbo es uno con el Padre. El verbo es uno con el Padre. Esa es la primera característica que saque este versículo. El verbo es eterno. El verbo eterno fue hecho carne. Esta expresión, esto de que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, es una expresión que está orientada a corregir las primeras herejías que surgieron en el primer siglo en torno a la persona de Jesucristo. Había gente en aquel entonces que decían que Jesús era solamente un hombre, pero que no era hijo de Dios. Habían otros que decían que Jesús era solamente un hombre, pero que el Espíritu de Dios vino sobre él cuando fue bautizado, y en el momento de la crucifixión se le fue el Espíritu de Dios. Habían otros que decían que Jesús era un ser divino que aparentaba ser humano y que en realidad no fue crucificado posta, ni sufrió posta, ni fue despedazado posta, sino que fuera toda una suerte de ilusión, una cuestión espiritual. Esto era lo que en aquel momento se conocían como los gnósticos, ¿sí? Y también los docetistas. Los docetistas decían que la carne es mala, ¿sí? El espíritu es bueno, pero la carne es mala. Entonces, ¿cómo es esto de que Jesús pudo haber venido en carne? No, porque la carne es mala, ¿verdad? El espíritu es bueno. Entonces, negaban la encarnación de Jesucristo, negaban que Jesucristo hubiese estado acá en carne. Por eso, después Juan escribe otra carta, que es la primera carta de Juan, que ustedes la pueden ver más sobre el final de la Biblia, donde arranca de una diciendo: les vengo a hablar de aquello que vimos, oímos y palpamos. Así se expresa Juan en su primera epístola. Venimos a hablarle de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de Jesucristo. Lo tocamos, era carne, nada de ilusión, nada de espíritu, nada de cosa. Era carne, vino en carne. Entonces, esta expresión está orientada a resolver esas primeras herejías que surgieron en el primer siglo, que negaban negaban la divinidad de Jesús, o negaban que Jesús hubiese venido en carne. En cualquiera de los casos era una herejía. Vamos a seguir adelante. Así que sabemos que, primera característica, el verbo es uno con el Padre. Pero al mismo tiempo el verbo es una persona distinta del Padre. Dice Juan 1:1, y el verbo era con Dios. La Escritura revela que Dios es uno. Después vamos a leer Deuteronomio 6:4, el Shema Israel. Dios es uno, ¿sí? Pero la Biblia nos va a mostrar muy claramente que Dios es uno, que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son uno en esencia, son uno en propósito y son uno en unidad. Pero ahí me estoy adelantando, porque les dije, acá estamos viendo que el verbo es una persona distinta del Padre. Las palabras, cuando dice con Dios, nos revelan que el Hijo es distinto y separado del Padre. El Padre y el Hijo son personas distintas. Por consiguiente, podemos decir que el verbo estaba con Dios el Padre, ¿sí? Pero la siguiente parte del versículo dice el verbo era con Dios, a lo mismo que dice el verbo era Dios. Así que son dos personas distintas, pero es una persona divina, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia, en propósito y en unidad. Entonces ahora esto nos mete de lleno a lo que yo les comenté en el aviso, en el anuncio, que hoy vamos a hablar de la Trinidad, ¿sí? Muchos cristianos han oído hablar de la Trinidad, muchos cristianos saben que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no siempre es del todo claro esto de la Trinidad. ¿Cómo es esto de que Dios es uno solo y creemos en un solo Dios, pero nombramos a tres personas distintas, al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo? Es algo que a lo largo de la historia ha costado mucho entender, y está bien que así sea, y les voy a explicar por qué. Porque está bien que hayan cosas de parte de Dios que nosotros no las podamos explicar al detalle. Porque si nosotros fuésemos capaces de explicar al detalle todo lo que Dios es, entonces en realidad Dios dejaría de ser Dios y pasaría a ser algo que hemos inventado nosotros los hombres, porque hemos tenido la capacidad de entenderlo a la perfección y de explicarlo, ¿verdad? Entonces está bien que Dios, como ser superior que es, escape a nuestro entendimiento, sea mucho más amplio de lo que nosotros podemos abarcar, ¿sí? Por eso cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice: yo soy el que soy.
no vas a poder dar muchas explicaciones. Yo soy el que soy. Entonces, las cosas que vienen de Dios nosotros las recibimos por revelación, nosotros las aceptamos por fe, ¿sí? Pero no de una manera ciega. No es porque se le ocurrió a alguien que esto es así, sino que buscamos las evidencias en las escrituras que nos muestren que esto es así. Y afortunadamente la escritura está llena de evidencias de que el Padre es uno, pero está manifestado en tres personas. Tres personas que han existido desde siempre, que viven en perfecta armonía, que nunca han tenido una discusión, que nunca han tenido un disenso, un desacuerdo, que nunca han pensado diferente, que nunca han tenido una falta de armonía, ¿verdad? Sino que son uno en esencia, uno en pensamiento, uno en acción, aunque cada uno cumple diferentes roles, ¿eh? Pero para fortalecer las evidencias que nosotros encontramos en la Biblia, vamos al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento tiene muchas más evidencias, pero se resumen acá en estos versículos que leímos de Juan. Me interesa mucho ver las evidencias que había en el Antiguo Testamento para demostrar que la Trinidad no es un invento del cristianismo. No es que los discípulos de Jesús salieron con esto de la Trinidad después de que Jesús vino, sino que vamos a poder ver a lo largo del Antiguo Testamento cómo Dios está presente en forma trina. Y la primera evidencia ustedes la están viendo allí en pantalla. Génesis 1, 26 al 27, cuando Dios hace al hombre. Dice, entonces dijo Dios, hagamos. ¿Con quién estaba hablando Dios? A ver. Active el micrófono, imaginen, ¿con quién está hablando Dios cuando dice hagamos al hombre? Con el Hijo. El Hijo. Estelita dice con el Hijo, Vivi dice con el Hijo. ¿Alguno que tenga más creatividad, que se le ocurra otra cosa? No importa, después vamos a ver. No lo he encontrado todavía. Génesis. Que con alguien está hablando. Porque si él es solo, podría decir voy a hacer al hombre. Pero dice hagamos. Estaba en una reunión con alguien. Bueno, ustedes muy bien han respondido que estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo, con las otras dos personas de la Trinidad, ¿sí? Pero alguno podría decir, capaz que estaba hablando con algún ángel, ¿verdad? Puede ser una posibilidad, ¿no les parece? Podría ser. Vamos a dejarla ahí a ver qué tal. Que capaz que estaba conversando con algunos ángeles que le estaban dando una manito en la cosa que estaba haciendo. Puede llegar a ser. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir leyendo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿A imagen de quién? De Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, este último versículo que ustedes leyeron ahí está descartando la posibilidad de que Dios estuviese hablando con un ángel. Porque si no hubiese dicho, bueno, lo creó a imagen de él y de los ángeles y todo lo que estaban ahí en las reuniones. Dice, no, lo creó a imagen de Dios. Fíjense en cómo del Antiguo Testamento, ya en los textos más sagrados que nos dejó la cultura hebrea, ya está la noción de Trinidad clarísima. En el versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando plural, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y en el versículo siguiente dice, hice al hombre a mi imagen. En un versículo habla en plural y en otro versículo habla en singular, porque está dando las evidencias de que hay más de una persona en la divinidad. Al principio dice, hagamos a nuestra imagen, y después dice, lo hice a mi imagen. Entonces esa forma que vamos a ver varias veces en la Biblia, de que Dios habla en plural primero y después en singular, nos está dando la noción de evidencias de la Trinidad. La primera fundamental es esta, es cuando crea al hombre, ¿sí? Lo crea a imagen y semejanza de la Trinidad, a imagen y semejanza de las tres personas que componen la Trinidad, pero esto no acaba acá. Seguimos. ¿Pero por qué tres? Ahí sería dualidad, ¿verdad? No, ahí dice hagamos, pero puede ser varias. Está con alguien más, con dos o con tres o con cinco. Nosotros sabemos que son tres. Ah, bueno. El hagamos no sabemos si son tres. Bueno, ahora sabemos que son tres. Pero lo importante es que hay... El hagamos al plural, sí. El plural. Bueno, mirá acá está Moisés, ¿sí? Y dice lo siguiente, Moisés 18, dice, después se le apareció ¿quién? Jehová. Lo están viendo en pantalla. En el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, y en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y de aquí, ¿cuántos? 3 varones. A su rato se le había aparecido Jehová, y ahora se le aparecieron 3 varones, que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Vio a 3, y en vez de referirse a los 3 en plural, se refirió en singular, le dijo, Señor. No le dijo, señores, muchachos, caballeros, le dijo, Señor. ¿Sí? ¿Y quién era ese que se le apareció en forma de 3 varones? Jehová.
lo dice el primer versículo. Ahí tenemos una nueva evidencia muy potente, relatada por Moisés, de una experiencia de Abraham. Y luego tenemos lo que yo dije que íbamos a leer, el Shema judío, Shema Israel, que es una oración que los judíos repiten por lo menos 2 veces por día, que está en Deuteronomio 6:4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y abajo se los puse en hebreo romanizado, que lo va a leer Viviana, porque tiene que saber leérmelo. Pero lo sé de memoria. Shema Israel, Adoshem Elokeinu, Adoshem Echad. Fantástico. Yo no lo podía haber leído mejor. Qué interesante cómo se desarrolla esta oración en el texto original en hebreo. Fíjense que, al igual que como se vio en Génesis 1, yo no se los puse, pero acá también, la palabra Eloheinu, esta palabra que está acá, que se traduce como nuestro Dios, es la combinación de 2 palabras. Una es Elohim y la otra es Anahnu, nuestro Dios. Pero Elohim es una palabra plural, que cuando se refiere a Dios se traduce en singular, y a veces cuando esa palabra se refiere a otras cosas se traduce en plural. Pero Elohim es una palabra plural, es la palabra plural de Eloah. Es una palabra plural hebrea para designar al Dios único. Es una evidencia lingüística entonces de la Trinidad. Ya los hebreos desde el principio de los tiempos, cuando se referían a Dios, se referían con una palabra plural. Y después, a lo último de la oración del Shema judío, acá el Adonai Echad, la palabra Echad significa unidad, uno, unido. Es la misma palabra Echad que se utiliza en Génesis 2:24, que ustedes están viendo ahí abajo, cuando Dios está estableciendo el pacto matrimonial entre el hombre y la mujer, y les dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una Echad, sola carne. ¿Sí? Son 2 personas, pero que se espera que se unan en una sola carne, en un nuevo ser, aunque estén separados corporalmente. La idea del matrimonio es la de una unidad perfecta a nivel espiritual entre esas 2 personas. No vamos a entrar a hablar de matrimonio hoy, pero es bien interesante de ver cómo utiliza la misma palabra para decir que el esposo y la esposa deben ser uno, para decir que este Elohim, que es plural, es una unidad, es uno. Esta es otra evidencia que el Antiguo Testamento nos da acerca de la Trinidad. Quizás no se puede explicar bien, quizás no se puede desarrollar de una forma que cualquier persona diga: sí, está clarísimo esto de la Trinidad, perfectamente vemos cómo funciona, porque escapa a la comprensión humana, pero las evidencias están a lo largo de todas las Escrituras y nosotros recibimos esas evidencias y las creemos. Y finalizo con un par de versículos más, donde vamos a ver que Dios habla en plural y Dios en singular al mismo tiempo, y uno de esos es Isaías 48:16, que dice: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. ¿Quién está hablando ahí por boca de Isaías? Está hablando del Mesías, está hablando de Jesucristo, está hablando del servidor. Dice: desde que eso se hizo, allí estaba yo, porque el Verbo ya estaba en el principio con Dios, y ahora me envió, ¿quién? Jehová el Señor, y le identificamos con el Padre y su Espíritu, el Espíritu Santo. Así que allí está la referencia, una vez más, una muy clara referencia a la Trinidad. Y cerramos abajo en Zacarías 12:10, que dice lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, este es Jesús, diciendo que en el futuro Israel mirará a ese Jesús que fue traspasado, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Dijo: me mirarán a mí y después se afligirán por él. Porque ahí es donde está una nueva evidencia lingüística de la Trinidad. Primero habla en primera persona, después habla en tercera. ¿Sí? Primero dice: me mirarán a mí y se afligirán por él. No es que padece múltiples personalidades el Señor y necesite terapia. Es una evidencia de la Trinidad. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante que nosotros entendamos que nuestro Dios son 3 personas? ¿Sí? Que es un Dios trino, en unidad. Porque esto tiene directamente que ver con nuestra salvación.
y acá lo vamos a ver. La obra de la cruz presupone la distinción personal entre los tres miembros de la Trinidad, ¿sí? Es decir, necesariamente el Padre, el juez, que es absolutamente santo, puro, que se ofende con nuestro pecado, ¿sí? Necesita que sea otra la persona que lleve el castigo. Porque si Dios mismo se ofende por el pecado y Él mismo viene, es una sola persona, la que se ofende por el pecado, Él mismo viene, se castiga a sí mismo para salvar a todos, es un poco neurótico. Es como que Yamandú me deba $100.000, entonces yo agarro y vendo una casa mía y agarro los $100.000 de la casa mía que vendí y le digo, mira Yamandú, me pagué tus $100.000, ya no me debes más nada, ¿no? Es una cosa, ¿puede tener sentido algo así? ¿Eh? Es decir, yo me siento que si vos me debés, alguien que no sea yo tiene que venir a pagarme lo que me debes. Pero como Yamandú no puede pagarme lo que me debe porque mucha plata, viene otro y paga por él. Pero que sea otro, no puede ser yo, ¿verdad? No puede salir de mi dinero el pagarle la deuda a Yamandú. Bueno, esta es la misma explicación acerca de cómo funciona la Trinidad en la salvación. Dios, le debemos a Dios porque somos pecadores. No podemos pagar el precio del pecado que tenemos. Entonces, otra persona, distinta del Padre, distinta del que está ofendido, es el que se entrega y paga el precio por cada uno de nosotros. La salvación incluye, ustedes lo están leyendo ahí, expiación. ¿Qué es la expiación? La expiación es pagar por el pecado, el pago. Lo hace Jesucristo, con su sacrificio. La justificación, ¿qué es eso? La justificación es que ahora nosotros, tú y yo, ¿sí?, hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo, ¿sí? La propiciación, ¿qué es la propiciación? Es que Dios, el Padre, no nos podía ni ver, porque Él es puro y santo y no tolera el pecado, entonces no nos puede ni ver, ¿sí? Pero ahora a través de la obra de Jesucristo sí nos puede ver, ¿sí? Ahora Él es propicio, o sea, ahora Él es favorable, ahora Él está de nuestro lado, ahora ya no hay separación, y por ende todo esto concluye en la reconciliación, ¿sí? Y todo esto sucede gracias a la cooperación de los distintos miembros del Dios uno y trino. Así que Dios el Padre se ofende por nuestro pecado, su santidad no resiste nuestro pecado, no nos puede ni ver. El Hijo es enviado por el Padre para pagar el pecado nuestro, y eso necesariamente impone la distinción entre personas. Amén. Bien. ¿Cómo estuvo? ¿Dudas? Estuvo de más. Entreverado. Pregunten, sáquense todas las dudas. Esta es la enorme riqueza que nos deja solamente los primeros 3 versículos del primer capítulo de Juan, ¿sí? Despeja todas las dudas acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Es un ser divino, existió siempre, es un ser distinto del Padre, pero ha estado siempre con el Padre. Y esa es la definición de Trinidad, ¿sí? No son 3 dioses, no somos politeístas, es un Dios en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es algo que es una de las tantas cosas que en la Biblia se conocen como misterios, ¿sí? Pero que se conozcan como misterios no significa que no se puedan explicar o que no haya evidencia de ellos. Nosotros no utilizamos la expresión misterio para como un recurso dogmático, ¿no? Decir, bueno, esto es un misterio, muchachos, no pregunten, ahí está, ¿no? Sino que el cristianismo es una doctrina de revelación. Jesucristo dice que es la luz. Por lo tanto, no tiene sentido ni el pretender ocultar o no explicar las cosas, sino que las mismas se reciben mediante la revelación que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Y las evidencias están en la palabra, y nosotros, nuestra postura como creyentes es dirigirnos hacia la Biblia, no de forma magisterial, es decir, no con un enfoque de un análisis intelectual, académico, para ver si logramos desarrollar un razonamiento que lo explique, porque eso siempre es peligroso, porque puede venir uno que tenga un razonamiento mejor que el nuestro, entonces ahí se nos cae todo. Sino que nuestro acercamiento a la palabra es un acercamiento humilde, por lo tanto es un acercamiento ministerial. Venimos a la palabra a descubrir qué es lo que ella tiene para revelarnos, y no a nosotros analizarla académicamente para ver si logramos desarrollar el misterio. Los misterios se reciben por revelación, con corazón abierto, humilde, y
sobre todo atento a las evidencias que la Biblia tiene. La Biblia tiene evidencias de los misterios. La Trinidad es un misterio, la encarnación de Jesucristo es otro misterio, la Iglesia es un misterio, así la Biblia los define, ¿sí? Pero para todas ellas la Biblia tiene sobradas evidencias. Y no se preocupen si no es posible para alguno de nosotros entender a cabalidad cómo puede ser que 3 personas sean una a la vez, pero también sean 3, etcétera. Porque está bien que haya cosas de Dios que no podamos abarcarlas, si no, no sería Dios, si no sería un invento de 40 beduinos que estaban aburridos en el desierto y se pusieron a escribir textos religiosos. Y no es así. El tema es que la base ya no es así, no son personas. Jesús sí, fue carne. Pero Dios no, era una entidad y el Espíritu Santo más. No, utilizamos el término personas no como seres humanos, sino entidades. Entidades, sí. Ah, ok. Más que nada por eso. Porque para no caer en el error de decir 3 dioses, que no son 3 dioses, es un Dios solo, se manifiestan 3 personas. Porque además, entre otras cosas, podemos tener un vínculo personal con las 3 personas. Es un Dios personal, ¿verdad? No es un Dios Amén. Alejado por allá, que hizo andar el universo en un momento y dejó que ande solo. Tiene vínculo personal con su creación. Por eso utilizamos el término personas. ¿De acuerdo? No la hice muy larga hoy, ¿eh? No, ya estamos llegando a una hora de reunión. Pero bueno, espero entonces que esto haya sido edificante para ustedes, les haya quedado claro. Solamente de los primeros 3 versículos de Juan hemos sacado todo esto. Vamos a seguir en los siguientes lunes, si os quiere. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.